Bienvenidos al canal de Fer Valdés. Hoy vamos a hablar de un tema que nos afecta a todos los mexicanos. Las decisiones del gobierno que, en lugar de avanzar hacia el progreso, nos empujan hacia la mediocridad. Este es un gobierno que parece empeñado en quitarnos lo que más nos conviene y dejarnos con lo que menos necesitamos. Un ejemplo claro es la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en Texcoco. Aquel que iba a modernizar nuestra infraestructura y conectar al país con el mundo, pero que fue reemplazado por una universidad improvisada que parece más bien un corral que un centro educativo. Pero no solo se trata de infraestructura, este gobierno también ha fallado en proteger a los ciudadanos más vulnerables, como un trailero baleado por el crimen organizado sin recibir apoyo, o un niño arrestado por la misma Guardia Nacional solamente por vender en la playa para ganarse la vida. Estos casos reflejan un patrón. El gobierno descuida lo que realmente importa, como seguridad, oportunidades, progreso, y nos deja con promesas vacías y proyectos mal ejecutados. Hoy vamos a desmenuzar cómo estas decisiones nos afectan, cómo nos quitan lo que más necesitamos y nos dejan con lo que menos utilizamos. Prepárense, porque lo que viene es una radiografía de un gobierno que prefiere el espectáculo al bienestar. Empecemos con la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco. Un proyecto que comenzó en 2014 y que fue detenido por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. El argumento oficial fue que el nuevo aeropuerto amenazaba el ecosistema del lago de Texcoco. Aumentaría la temperatura en la zona, dijeron, era demasiado costoso y había mucha corrupción en su ejecución. Sin embargo, cancelarlo nos costó 331 mil millones de pesos según datos oficiales. 331 mil millones. Con ese dinero se podrían haber construido hospitales, escuelas de calidad o incluso haber terminado el aeropuerto para tener un hub internacional que impulsara nuestra economía. Nos prometieron que al cancelar este aeropuerto se iba a restaurar el lago de Texcoco, que se crearía un parque ecológico que sería como un pulmón para el Valle de México. Pero años después, el lago sigue seco. El parque no es lo que se esperaba. Y en su lugar se construyó una universidad del bienestar que simplemente no cumple con las expectativas. Si el terreno se inundaba, como argumentaron hace tiempo para cancelar el aeropuerto, ¿por qué construir una universidad en el mismo lugar sin estudios ambientales adecuados? Según investigaciones periodísticas como la de Pájaro Político, esta universidad se levantó sin una sola manifestación de impacto ambiental, violando las reglas del área natural protegida del lago de Texcoco. Nos quitaron un aeropuerto que nos iba a beneficiar a todos y nos dejaron con un proyecto que parece más propaganda que solución. Ahora, hablemos de lo que nos dieron a cambio. La Universidad del Bienestar, inaugurada por la presidenta Claudia Sheinbaum el día de ayer, el 4 de mayo, se promociona como un proyecto que ofrece carreras como medicina integral, salud comunitaria, ingeniería civil, ingeniería electromecánica. Suena bastante bien, pero la realidad es decepcionante. Las imágenes de esta universidad muestran estructuras que parecen graneros, paredes de ladrillo hueco, techos de lámina, un diseño improvisado, sin áreas verdes, ni siquiera instalaciones adecuadas. ¿Dónde están las bibliotecas? ¿Dónde están los laboratorios? ¿Dónde los espacios para la investigación? Esto no parece una universidad, parece un proyecto hecho a las prisas para cumplir una promesa de campaña. Además, el costo es sumamente escandaloso. Datos oficiales nos indican que el costo por persona graduada de las universidades del bienestar supera los 6 millones de pesos. 6 millones por estudiante. Este dinero debería verse reflejado en infraestructura de calidad. Pero lo que tenemos en Texcoco es una burla. Nos quitaron un aeropuerto que iba a ser un motor de desarrollo económico y nos dieron un montón de salones que no parecen aptos para educar a nadie. Este es el patrón del gobierno. Nos quitan lo que más nos conviene. Un aeropuerto moderno, por ejemplo, y nos dejan con lo que menos vamos a usar. Una universidad que simplemente no está a la altura y que parece un corral para vacas. Pero las fallas de este gobierno no se limitan solamente a la infraestructura, también han fallado en proteger a los ciudadanos más vulnerables. Y a los abusos de la Guardia Nacional son un claro ejemplo. En Hidalgo, un trailero fue baleado por elementos de algún grupo delictivo en un supuesto intento de robo o secuestro, y la Guardia Nacional tardó más de 2 horas en hacerse presente.
El incidente ocurrió en la zona del Arco Norte y las imágenes muestran que el trailero estaba herido durante la mayor parte del tiempo que esto duró. La Guardia Nacional admitió su responsabilidad, sí, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos quedó, o supuestamente, dijo que iba a emitir una queja, pero ¿en dónde está el apoyo para el trailero y su familia? Este hombre, que probablemente solamente estaba trabajando para llevar comida a su casa, fue víctima de un abuso y quedó abandonado por las autoridades. Otro caso indignante ocurrió en Acapulco, donde un adolescente de 15 años que se ganaba la vida vendiendo empanadas en la playa fue arrestado por la Guardia Nacional. Este joven, que se volvió viral hace algunos años por la habilidad que tiene para vender y los conocimientos económicos que tenía o que manifestó, había rechazado una oferta del empresario Carlos Slim para seguir trabajando por su cuenta. Su historia era un ejemplo de esfuerzo, de perseverancia, pero en lugar de apoyarlo, la Guardia Nacional lo detuvo. En lugar de detener a los capos de la droga o a los distribuidores, estas personas están aplastando sus sueños, el derecho que tiene a ganarse la vida honradamente. Estos casos muestran cómo el gobierno descuida lo que realmente debe importar: la seguridad y las oportunidades para los ciudadanos. La Guardia Nacional, que se supone que debe protegernos, se ha convertido en un símbolo de abuso, en un símbolo de represión. Nos quitaron la tranquilidad de trabajar sin miedo, algo que todos necesitamos, y nos dejaron con una fuerza de seguridad que, en lugar de estarnos cuidando, nos ataca. Este gobierno prefiere crear instituciones que fallan en su propósito mientras ignora las necesidades reales de la gente. Estos ejemplos que acabo de poner, la cancelación del aeropuerto, la universidad improvisada, los abusos de la Guardia Nacional, reflejan un patrón que es muy claro. Este gobierno desvía la atención de los problemas reales y se enfoca en proyectos que suenan bien en el discurso, pero que no resuelven absolutamente nada. Mientras tanto, celebran su universidad de ladrillos huecos. La inseguridad, pues bueno, sigue siendo un problema grave. Miles de personas desaparecen cada año. Las madres buscadoras continúan buscando a sus familiares con pico y pala. Y los ciudadanos comunes, como el trailero baleado o el niño vendedor, simplemente no tienen a quién recurrir. La economía mexicana no despega, la infraestructura que necesitamos para crecer, como un aeropuerto internacional, sigue siendo un sueño muy lejano. Hay una incongruencia evidente en las decisiones que toman. Primero, nos dijeron que el aeropuerto no se podía construir porque el terreno se inundaba y dañaba el ecosistema. Pero luego construyeron una universidad en el mismo lugar sin importarles el impacto ambiental. Si el terreno era simplemente tan frágil, ¿por qué construir ahí sin permisos? Esto no es congruencia, es oportunismo. Nos prometen grandes cosas: un lago restaurado, una universidad para el bienestar, una Guardia Nacional que nos protege, pero nos entregan proyectos a medias y una fuerza de seguridad que nos reprime. Nos quitaron lo que más necesitamos, nos quitaron infraestructura, nos quitaron seguridad, nos quitaron oportunidades y nos dejaron otra vez con lo que menos utilizamos: propaganda y abusos. En resumen, este gobierno nos ha demostrado una y otra vez que su prioridad no es el bienestar de los mexicanos, sino su imagen política. Nos quitaron el aeropuerto, un proyecto que iba a beneficiar a millones, y nos dejaron con una universidad que no es más que un puñado de salones mal hechos, construidos sin planeación ni respeto por el medio ambiente y con techos de lámina. Nos quitaron la seguridad que necesitamos para trabajar y vivir tranquilos, dejando a un trailero baleado sin apoyo y a un niño vendedor arrestado por buscar su sustento. Nos quitaron lo que más nos convenía: un aeropuerto moderno, un país seguro, oportunidades para crecer, y nos dejaron con lo que menos vamos a utilizar: una universidad improvisada, una Guardia Nacional que abusa de su poder y un montón de promesas vacías. Es hora de que exijamos más. No podemos seguir aceptando que nos quiten lo que funciona y nos den migajas a cambio de lo que sea. Ya no queremos propaganda, queremos resultados. No queremos corrales disfrazados de universidades. Queremos educación de calidad. No queremos una Guardia Nacional que nos esté atacando, que nos olvide. Queremos seguridad de verdad. No queremos un lago que nunca se llena. Queremos infraestructura que nos conecte con el mundo. Este gobierno necesita escuchar nuestra voz y entender que no somos tontos. México merece más y nosotros lo vamos a exigir. Gracias a todos por acompañarme en este canal de Fer Valdés. Durante esta reflexión nos vemos en el siguiente video, donde seguiremos hablando de lo que realmente importa en México. Andrés Manuel es el tipo de presidente que siempre te da material para hacerle burla. Si no es por una frase sin sentido, es por una mentira
o porque hace alguna burrada. Pero hoy deja de dar risa. Quiero que mi primer comentario sea una mentada de madre a ese presidente retrógrada que ha permitido al crimen organizado andar a sus anchas por todo el país. Una mentada de madre para él y un aplauso a los gobernadores y a los militares que realmente cuidan al pueblo de México. Hace un par de días, un comando armado disfrazado de médicos entraron al hospital regional Oluta Acayucan para rematar a una niña de 10 años y a 2 hombres que habían sido rafagueados previamente. Una niña de 10 años. El único responsable de esto se llama Andrés Manuel y se apellida López Obrador. De verdad, no entiendo cómo hay gente que todavía defiende al presidente cuando obviamente es un inútil que no sabe hacer nada. Probablemente por eso está robando y permitiendo que sus hijos vendan sus influencias tan caras y así tener un guardado cuando deje de gobernar, porque lo hará. El teatro se le está cayendo. Ahora resulta que la leal Sanjuana Martínez, quien hasta hace poco fuera directora de la agencia de noticias del Estado mexicano, acusa a Claudia Sheinbaum y a Luis Alcalde de corrupción porque afirma que le pidieron 30 millones de pesos que corresponden a las jubilaciones de los empleados de la recientemente extinta Notimex para la campaña de la momia tabloide precandidata de Morena a la presidencia. Obviamente, el presidente y la secretaria de Gobernación salieron al día siguiente a desmentir a la leal Sanjuana Martínez, pero olvidaron un detalle. Ya nadie les cree. Durante tanto tiempo, Sanjuana los defendió y les fue leal, que la patada que le están dando ahorita en el trasero no deja de enojar, y esa mujer tiene información confidencial de lo que ocurre en el primer círculo del mandatario. Si Andrés sigue difamando a Sanjuana Martínez, como lo está haciendo hasta ahora, y permite que otras lo hagan, me refiero a Claudia y a Luisa, Sanjuana podrá publicar sin remordimiento algunas de las desavenencias que seguramente debe haber en el grupo más íntimo del presidente y la precandidata única de la izquierda. Llaman la atención otros hechos ocurridos en la semana. Movimiento Ciudadano destapa a Jorge Álvarez Maínez como candidato a la presidencia de la República. Después de Samuel García, no tenían mucho de dónde escoger porque lo que es el Movimiento Ciudadano de Jalisco los está dejando de lado. A ellos que tanto presumían tener a los estados que más riqueza generan en el país, Jalisco y Nuevo León. Pero Enrique Alfaro ya dijo que con él no cuenten. No le parece correcto lo que están haciendo los dirigentes nacionales del Partido Naranja y no participará a su lado. Se dedicará a gobernar su estado como debió haber hecho Samuel García en Nuevo León. Marco Cortés exhibe a su partido, a la Alianza y a sí mismo. Resulta que en un berrinche mal calculado quiso dejar mal parado al gobernador de Coahuila, pero lo único que logró fue deshacer la alianza en el estado al no participar junto al PRI en las próximas elecciones. Pero la rabieta le duró poco porque los coahuilenses, conservadores como son, honran su palabra y no les gusta que venga gente de fuera a querer mandar en un estado que ni conocen. Los panistas del estado publicaron un documento en donde muy sutilmente mandan a Marco a la chingada y dicen que a pesar del sofoco del dirigente nacional, ellos estarán con la ciudadanía coahuilense. Los ciudadanos coahuilenses vuelven a unirse entre ellos al verse traicionados por los dirigentes que supuestamente querían lo mejor para ellos. Los panistas de Coahuila le dieron la espalda a Marco Cortés y lo dejaron solo al afirmar que ellos permanecerán junto al primer gobierno de coalición que se ha logrado para mantener unida a la ciudadanía y lejos al partido Morena, que con el dinero en efectivo que se maneja está comprando voluntades por todos lados. Les digo que es imposible que pase un día sin que el presidente nos dé de qué hablar. Ahora resulta que su hijo, Bobby López, que realmente se llama Gonzalo, ha hecho millonarios a sus amigos en poco tiempo al involucrarlos en una red de negocios y tráfico de influencias mediante las cuales se ha hecho de muchísimos millones durante la administración de su padre, el presidente López Obrador. Unos audios que se hicieron públicos hace 2 días demuestran que el responsable del robo, así se llama lo que hace este sujeto, y saqueo del Tren Maya, era Bobby. Mientras nos damos cuenta de esto, también nos enteramos que el gobierno de López Obrador está colocando una deuda pública por $7,500 millones. Así es, $7,500 millones. El presidente que prometió no endeudar al país dejará la mayor deuda en la historia de México. Banxico acaba de incrementar la impresión de billetes para pagos a proveedores y programas.
El gobierno entregó ese dinero en apoyos por Otis, pensiones para adultos mayores y pagó a proveedores del Tren Maya con billetes de 1,000 pesos cuya emisión fue incrementada en 53% de acuerdo a Publimetro. ¿Saben qué significa eso? Inflación. Mucha inflación. Imprimir billetes es la receta ideal para conseguirla. Para hacer el día más chistoso, el señor Ulises Lara, quien casualmente es el padre del hijo de Elenia Batres, fue nombrado por Ernestina Godoy como su suplente, ahora que no fue ratificada en su puesto. Pues resulta que el señor no tenía título de abogado, requisito indispensable para ocupar ese puesto. Y pues, qué mejor manera de garantizar que los caprichos de quien maneja los hilos del poder en el país, que dándole inmediatamente un título de esos marca Acme, como los del Correcaminos, que fue creado en un solo día. Impresionante, ¿no? A mí sí me impresiona que Ulises Lara haya obtenido el título de abogado en un solo día, considerando que en todas las universidades Benito Juárez, que durante casi 6 años han estado arrojando alumnos al por mayor, no ha habido un solo titulado. Este señor debe de ser todo un prodigio, ¿no? Y la cereza del pastel, sus afores. Mi afore. Nuestras afores. El presidente ya no tiene dinero. La impresión de los billetes de 1,000 pesos es indicador claro de ello. Y ya le echó el ojo a los ahorros de los mexicanos. Ese ahorro maldito que se generó en la época neoliberal del Ernesto Zedillo y del que debemos deshacernos. El presidente asegura que tener acceso a ese dinero te generará un mayor ingreso futuro. Pero si ese ingreso es a costa de imprimir indiscriminadamente billetes para pagarnos, no nos conviene a nadie. ¿Crees que México será comunista futuro? Estás equivocado. México ya es comunista, pero aún no sientes el rigor de la mala economía. Bienvenidos al canal de Fer Valdés. Este es un espacio donde no nos quedaremos callados, sin importar cuántos intentos haya desde Palacio Nacional o el Congreso de la Unión para silenciarnos a los mexicanos. Hoy me dirijo directamente a usted, Claudia Sheinbaum, porque como presidente de México es usted quien representa al Poder Ejecutivo y por ende la principal responsable de lo que sucede en nuestro país. No voy a insultar ni a gritar. Mi propósito es cuestionar. Cuestionaré las contradicciones de su partido, Morena, que promete una cosa y hace otra. Cuestionaré el abandono de la ciudadanía, a pesar de sus discursos de humanismo, la censura contra quienes criticamos su proyecto, el manejo opaco de los recursos públicos y las crisis en seguridad, educación, salud e infraestructura. En este video abordaré todo lo que el tiempo me permita. Empecemos. Señora Sheinbaum, usted ocupa la silla presidencial. No sé si llegó allí por alguna victoria legítima en las urnas o por prácticas cuestionables como los sobres amarillos, que todos sabemos se utilizan en las campañas de todos los partidos políticos. Lo que sí sé es que al asumir la presidencia aceptó usted la responsabilidad de liderar México. Entiendo que heredó un país en una situación complicada, pero sus recientes declaraciones en las que culpa a otros por los problemas actuales me hacen dudar de su compromiso. Usted buscó este puesto durante años, con campañas que comenzaron incluso cuando era jefa de gobierno de la Ciudad de México. Supongo que su intención era mejorar las condiciones del país, no dejarlo igual o en peores circunstancias que como lo recibió. Sin embargo, cuando la narrativa social no le favorece, evade la responsabilidad que conlleva su cargo y señala a personas que no tienen poder sobre la administración que usted preside. Por ejemplo, el 3 de mayo anunció que las farmacias del bienestar garantizarán el suministro de medicamentos, un problema que lleva 7 años sin resolverse. Pero la megafarmacia del sexenio anterior, según datos oficiales, solamente surte un promedio de 5 recetas al día y su call center es un desastre que no ayuda a nadie. En su mitin del 4 de mayo en Tlalnepantla, culpó a las farmacéuticas por amafiarse y causar el desabasto. Pero todos sabemos que este problema comenzó cuando Andrés Manuel López Obrador rompió relaciones con las empresas farmacéuticas al inicio de su sexenio, acusándolas de corrupción sin presentar una sola prueba. Después de 7 años de promesas incumplidas, ¿espera usted que le creamos que ahora sí habrá medicamentos en hospitales y centros de salud? Discúlpeme, pero yo no puedo creerle. El 4 de mayo usted envió una carta a los militantes de Morena, un mensaje que algunos consideran de profundo valor político y ético. En ella
Habló de que el poder debe ejercerse con humildad, honestidad, trabajo y lealtad al pueblo, y que no está ahí para acumular privilegios, pero en la realidad esas palabras suenan muy vacías. Los líderes de su partido están lejos de ser humildes o leales. Figuras como Adán Augusto López, Gerardo Fernández Noroña y el mismo Ricardo Monreal no solo contradicen sus discursos, sino que trabajan para posicionar a sus aliados políticos de manera ilegal y cuestionable. Un caso claro es Luisa María Alcalde, quien critica el nepotismo mientras su madre Berta Luján Uranga ocupa cargos en Morena. Su hermana, su padre y hasta su prima Tania Tiscareño Luján han obtenido puestos políticos gracias a su cercanía con la actual líder de Morena y no por méritos propios. ¿Con qué autoridad moral puede esta Luisa Alcalde hablar de ética y moralidad? ¿Cómo podemos confiar en un partido que predica una cosa y hace otra? Estas contradicciones no son aisladas, son un patrón que socava la credibilidad de Morena y que a mí me dan la confianza para decir que ustedes son peores que los gobiernos anteriores, que ustedes llaman neoliberales. Ustedes se jactan de ser el gobierno más humanista de la historia, pero sus acciones demuestran justamente lo contrario. Tomemos el caso de Ayotzinapa. Desde 2018, Morena ha tenido en sus manos la responsabilidad de esclarecer la desaparición de los 43 normalistas, pero a mediados de 2025 no hay avances. La verdad histórica del sexenio de Enrique Peña Nieto sigue vigente, ahora respaldada por su administración. Los padres de los desaparecidos han perdido contacto con el gobierno federal y ya no son atendidos. ¿Es este el humanismo del que tanto presumen? Este no es un caso aislado. Las madres buscadoras que han suplicado ayuda para encontrar a sus familiares desaparecidos también han sido abandonadas. A pesar de haberse presentado frente a ustedes en innumerables ocasiones, no han recibido apoyo del gobierno federal. Peor aún, algunos militantes de Morena tienen el descaro de culparlas por no encontrar a sus hijos. Estas mujeres ignoradas por su administración son además denostadas por los fanáticos de su partido. ¿Dónde está la empatía? La inseguridad es otra prueba de su falta de humanismo. Los transportistas llevan al menos 5 años denunciando la violencia en las carreteras, pero nadie en el gobierno les ofrece soluciones. Ayer se hizo viral un video de un trailero rescatando a su compañero tras un ataque a balazos, mientras que la Guardia Nacional, a solamente 5 kilómetros en un retén del Arco Norte en Hidalgo, no llegó ni siquiera después de una hora. ¿Es esta la seguridad que nos prometen? Los mexicanos vivimos con miedo y su gobierno parece ni siquiera notarlo. Su administración ha intentado controlar la narrativa a toda costa, incluso a través de la censura. Hace unas semanas se propuso en el Senado una ley de telecomunicaciones que criminalizaría a cualquier persona por decisión arbitraria del gobierno. Tras el revuelo en redes sociales, usted ordenó retirarla, pero el intento no es nuevo. Ricardo Monreal y Sergio Mayer han impulsado iniciativas similares desde 2019, todas ellas diseñadas para silenciar a quienes criticamos su forma de gobernar. Las leyes deben proteger los derechos humanos, como la libertad de expresión, no dar al gobierno herramientas para reprimir a los ciudadanos. La opacidad es otro problema grave. En el caso del Rancho Izaguirre, donde las madres buscadoras denunciaron crematorios clandestinos, la Fiscalía General de la República primero negó los hechos. Luego acusó al alcalde de Teuchitlán de colusión con el crimen organizado y después afirmó que las víctimas eran obligadas a comer carne humana. ¿Cómo explican estas inconsistencias? Los ciudadanos vemos una relación clara entre el gobierno y el crimen organizado, especialmente cuando las fuerzas de seguridad bajo su mando permiten el paso de civiles armados y se les prohíbe defender a la población bajo ataque. Esto ha sucedido en Chiapas, Sinaloa, Guerrero, el Estado de México, Zacatecas, Morelos, Guanajuato, Jalisco y muchos otros estados. Usted presume de reunirse diariamente con su gabinete de seguridad a las 6 de la mañana, pero los resultados que vemos son nulos. Tras 7 años de Morena en el poder, México está en peores condiciones que en el 2018. La semana pasada, sus seguidores celebraron un crecimiento económico de 0.2% en el último trimestre. Pero ese resultado es pésimo para un país con el potencial de México. Sus políticas que concentran el poder y desincentivan la iniciativa privada asfixian la economía. Han gastado billones de pesos en deuda para financiar programas sociales, pensiones y proyectos faraónicos como el Tren Maya, pero la calidad de vida simplemente no mejora.
Los ciudadanos seguimos luchando contra la pobreza y la desigualdad. La infraestructura nacional es otro desastre. Hace más de 6 años que las carreteras del país no reciben mantenimiento adecuado, lo que ha causado accidentes que eran evitables. Hace 3, 4 semanas, un amigo murió en un accidente por el mal estado de una carretera. Los servicios de rescate no pudieron hacer absolutamente nada y los baches siguen ahí, esperando a la próxima víctima. Mientras tanto, el gobierno destina recursos a proyectos como el aeropuerto, el Tren Maya, que no resuelven necesidades urgentes de los mexicanos. La seguridad, la educación, la salud y la infraestructura deberían de ser la prioridad, no obras que se quedan incompletas o que simplemente no benefician a la mayoría. Su gobierno nos ha quitado la libertad de elegir. No puedo decidir sobre el sistema de salud que quiero usar porque, aunque pago impuestos, recibo un servicio deficiente que no cubre mis necesidades. No puedo elegir la educación de mis hijos porque el sistema educativo, financiado con nuestro dinero, de nuestros impuestos, está adoctrinando a los estudiantes como nunca antes. Ni siquiera en los peores años del PRI había ocurrido. Nos han despojado de la capacidad de definir nuestro propio destino, mientras nos dejan a merced de la delincuencia. El sistema judicial que ustedes prometieron democratizar estará sometido a partir del día 1 de junio a políticos y criminales, cuando entren en vigor las reformas que permiten elecciones judiciales manipuladas. Esto no es ninguna democratización, es sumisión. Los problemas económicos que esto ha generado son graves. Podemos ser muy dignos todos los mexicanos y decir que no nos sometemos ante nadie, pero sin empleo ni oportunidades, los mexicanos enfrentamos un futuro bastante incierto, como en otros países que han adoptado ideologías similares a la suya. Señora Sheinbaum, su gobierno nos ha abandonado. Por un lado, sus políticas erróneas nos impiden actuar por nuestra cuenta. Por otro, nos dejan en manos de delincuentes, armados o no, que jamás son cuestionados por las autoridades. La opacidad en cada decisión gubernamental, las promesas vacías, los proyectos que nunca terminan, pero siempre terminan costando, la inseguridad que nos asfixia y una economía que se hunde en la recesión nos avergüenzan a los mexicanos. Los ciudadanos nos sentimos traicionados por quienes juraron protegernos. El mensaje de su gobierno es muy claro. No está con el pueblo, sino en contra de él. Ustedes reprimen a los trabajadores, silencian a los delincuentes, a los denunciantes, ignoran la inseguridad y hunden la economía. Los mexicanos solo queremos trabajar, construir un futuro y tener oportunidades sin que el gobierno ni nadie más meta las manos ni para ayudarnos ni para someternos. Espero que esta carta, ya sea en video o físico, llegue a usted y le haga reflexionar. México está en caída libre y su gobierno no hace nada para detenerlo. Los patrones de negligencia, complicidad y falta de visión son evidentes y los únicos que sufrimos somos los ciudadanos. Merecemos realmente un gobierno transparente, que rinda cuentas, que combata la inseguridad, que invierta en salud, que invierta en educación, que invierta en infraestructura y que nos devuelva la libertad de decidir nuestro futuro. Gracias a todos por su atención. Nos vemos mañana en otro video del canal de Fer Valdez.